¿Por qué comprar un iPhone y no un Android? Teniendo en cuenta que yo tengo un Pixel y tengo utilizando Android durante 10 u 11 años más o menos, mi punto de vista va a ser un poco diferente porque he usado ambos dispositivos y especialmente más Android, pero le doy esa ventaja o esa certificación de que hay ciertas cosas que en Android son mejores, pero que en iPhone también mantienen cierto respeto. Pero vamos a hablar principalmente sobre características. Lo primero es el precio. El precio en Android, en iPhone se mantiene aún más con el pasar del tiempo. Otras cosas que se mantendrán aún mejor es el tema de las actualizaciones. En iPhone o Apple, mejor dicho, te ofrecen 7 años de actualizaciones de seguridad y también de características. Con esto me refiero a que sí, Apple no es una compañía que innova mucho. En Android se innova mucho más con respecto a características de software, también características de hardware. Por otro lado, ¿por qué me refiero a eso? Porque en Android la compañía que más se da tiempo es Google y fue implementado ahora, es porque te da 7 años, pero eso simplemente aparece en los Google Pixel. Los demás dispositivos simplemente dan 3 años como mucho. Lo que quiere decir que sí, luego de pasar los 3 años en Android, ¿el dispositivo va a morir? No, no va a ser, pero sí va a tener ciertas limitaciones que no van a llegar ciertas características, nuevas cosas y ese tipo de cosas. Otro punto que se da de sacar es el tema del precio. En iPhone los dispositivos, al tener como que no lanzar tantos dispositivos, porque en Android es algo como que se da de sacar, por ejemplo en Samsung, en Huawei y otras compañías lanzan demasiados dispositivos, lo que quiere decir que evalúa el mercado. Especialmente yo tengo un Pixel y el Pixel se evalúa y no es tanto los dispositivos que ellos sacan al año, simplemente tienen los Pixel y aún así se evalúan. Ya teniendo en cuenta esto, temas de actualizaciones, seguridad. Por otro lado, vuelvo y recalco, Apple no es una compañía que innove tanto como en Android. ¿Qué otras cosas? El tema de que si quieres reparar cualquier parte de tu dispositivo, aunque sean piezas de reemplazo, van a ser un poco más baratas que en Android y mucho más fáciles de reparar. Porque, por ejemplo, en Android los teléfonos de gama alta o más o menos gama media traen un tipo de pantalla que es muy cara. Por lo general superan el 75% del dispositivo, del costo del dispositivo. Por otro lado, sí, en Apple es lo mismo. Pero ¿qué pasa en Apple? En Apple podríamos encontrar más fácil piezas de reemplazo que aunque tengan menor calidad, las podrías encontrar en Android no. ¿Qué otras cosas? El tema del minimalismo, aunque Android se presenta bastante bien, en iPhone viene como que muy representado. Y aunque sea muy como que consumista o también clasista, tener iPhone te da, entre comillas, cierto como que cierto estatus. Vuelvo y recalco, yo uso un Pixel y utilizando Android durante 11, 10 años. Y tener el iPhone, aunque suene minorista, lo es, te da cierto estatus que en Android no te dan. Sí, Android te da ciertos dispositivos, pero no todos. Y tener Android es como que un desnivel. Y no lo digo porque soy un fanboy de Apple, sino por realidad. ¿Qué otras cosas? El tema de el Face ID, ciertas integraciones, el Smooth y hay cosas, aunque vuelvo y recalco, hay muchos teléfonos de Android que superan a patadas en temas de potencia, pero no en temas de calidad. Ya teniendo en cuenta, los precios, las actualizaciones, el tema de que Apple no es una compañía que vuelve y recalco, que innove bastante como en Apple, como en Android, ¿qué otras cosas yo podría decir? Yo no podría integrar nada más, porque en temas de, por ejemplo, de usabilidad, hay muchas personas que mencionan que Apple es mucho más fácil utilizar que en Android, y no lo es. El tema de actualizaciones como tal, y también de mejorías a forma de mejorar la navegación a través del sistema, va a depender de qué tanto le guste al usuario indagar o qué tan positivo esté al cambio. Ya teniendo en cuenta todo esto, esta es mi punto de vista y vuelvo a recalco, uso Android, pero hay ciertas cosas que limitan a Android. ¿Qué otras cosas? El tema de la memoria RAM. En Apple no es algo como que se da de sacar tanto, pero en Apple no tenemos tanta memoria RAM. ¿Por qué? Porque está muy optimizado y es bastante normal porque ellos diseñan el software y el hardware. Por otro lado, en Android hay muchas otras cosas más que hacen que el dispositivo debe llevar más memoria RAM, como que
hay algo que se llama simulador en Android que simula el sistema para que consuma mucho más RAM, pero no está tan optimizado. Pero esos son temas más complejos que no un usuario normal podría detectarlo. Ya teniendo en cuenta todo eso, gracias por ver el video y sobre todo es mi opinión.